a lo que trajimos para compartir en esta mañana y está en el libro de Juan, capítulo 14, desde el 10 hasta el versículo 30. Y lo vamos a ir leyendo y vamos a ir hablando un poquito de estos versículos. Dice en el versículo 10 del capítulo 14 del libro de Juan: ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Acá versículos antes le estaba diciendo Felipe, que era uno de los que, como muchas personas, si no lo veo, no lo creo. Entonces Felipe le dice: muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo: ¿cómo, Felipe? Con todo el tiempo que estoy contigo, ¿no crees que el que me ha visto a mí ha visto al Padre? Y le explicaba acá de que Dios está en Jesús y Jesús en Dios. Ahora, las palabras que Jesús enseñaba, o sea, esta misma palabra, no venían por su cuenta, sino que son palabras de Dios. Y las que estás escuchando ahora no son palabras mías, sino palabras de Dios. Así que yo te pido que prestes atención a esta enseñanza que Dios nos trae. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Las obras que Jesús hacía, los milagros que Jesús hacía, tampoco los hacía por su propia cuenta. Lo hacía por el poder de Dios. De cierto os digo, el que en mí cree, versículo 12, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Ahora, veían en Jesús una persona común. Eso lo dimos el sábado pasado, pero no por aquí por la radio, sino que está en el canal de YouTube grabado, que lo grabamos en casa. De una que veían a Jesús una persona común, pero había algo en especial en Jesucristo, de que no podía hacer esas cosas si Dios no estaba con él. A él lo querían aprender, lo querían crucificar por todo lo que decía, que él era el Hijo de Dios. Pero tenían un poquito de miedo, porque las cosas que él hacía, no las hacía ningún hombre, si Dios no estaba con él. Entonces, ahora Jesús nos dice que esas mismas cosas que él hacía, de sanar a los enfermos, y todas las obras que él hacía, nosotros también las podemos hacer. Ahora, ¿cómo si nosotros somos una persona, somos pecadores? Él no era pecador, nosotros somos pecadores. ¿Y cómo que nosotros podemos hacer esas obras? Y de hecho las hacemos. Porque no es de nosotros, sino que es de Dios. Y todo aquel que en Él cree, ¿verdad? De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Sigue siendo un poco raro, porque en Jesús veían una persona común. Ahora, nosotros somos una persona común, pero estamos hablando desde un principio de que las palabras que Él decía y las que estamos hablando ahora no son de nosotros, sino que son de Dios. Y el poder que había en Jesucristo no era de Jesucristo, sino eran obras de Dios, era el poder de Dios. Versículo 14. Si algo pidiereis, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Está hablando del Espíritu Santo.
Le estaba hablando a Felipe y a los discípulos, ¿verdad? Y después, en aquella fiesta del Pentecostés, todos recibieron el Espíritu Santo y empezaron a hablar en diferentes idiomas. Y es ese Espíritu Santo el que los da el entendimiento de todas las cosas. De todas las cosas que Dios nos habla a través de las Escrituras, porque las Escrituras no son muy fáciles de entender si las leemos humanamente. Cualquiera que se ponga a leer la Biblia, es muy probable de que no la entienda. Pero a través de ese Espíritu que Dios nos ha dado para que esté con nosotros y para siempre, no ahora, ni por un rato, no, sino que esté con nosotros para siempre. Vamos a leerlo otra vez, desde el versículo 16. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. ¿Qué se refiere cuando dice al mundo? Aquellas personas que no creen en Dios, que no creen en Jesucristo, o que sí creen, entre comillas, pero no le aman ni guardan sus mandamientos, entonces esas personas no le conocen. No le conocen porque no lo pueden ver. Felipe no podía ver, entonces parecía que él necesitaba ver. Entonces muéstranos al Padre y creeremos, y los basta. Pero el mundo no lo puede ver a ese espíritu, ni tampoco le conoce. Estábamos acá. El espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Es decir, esas personas no pueden recibir el Espíritu Santo. No lo piden, no lo buscan. Es imposible de que lo tengan. Pero ustedes sí, porque vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Versículo 18. No os dejaré huérfano, vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Dice la palabra de Dios, aunque todo aquel que cree en Jesucristo, aunque muera, vivirá. Y de esto se trata la palabra de Dios. Aunque mueras en Cristo, el día que Él venga a buscar su iglesia, vivirás, vas a ser resucitado. Dice la palabra de Dios que primero los que murieron en Cristo van a ser arrebatados y inmediatamente aquellos que estamos vivos en Cristo, creyendo en la palabra, creyendo en esa resurrección. Ahora, dice en el versículo 19, todavía un poco y el mundo no me verá más. Porque Él iba a morir en la cruz, iba a pagar ese precio, ¿verdad? Y el mundo no le verá más. Pero nosotros, hace 2000 años ya, y estamos creyendo en Él, para nosotros sí vive. Porque el Espíritu Santo nos da ese entendimiento de que Jesús vive y ese Espíritu vive en nosotros porque así lo dijo Él. Y la palabra de Dios es verdadera. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Ahora, ¿qué dice sobre el amor? El que ama a Jesucristo. Nosotros amamos a una persona, vamos a suponer que amamos a una persona. Lo comunicamos con esa persona. Mandamos mensaje en este tiempo, le llamamos, ¿no? Lo visitamos, porque amamos a esa persona. Ahora dice también que aquel que guarda los mandamientos. Uno de los mandamientos de Jesucristo, por ejemplo, es amar a aquel que no te ama. Y qué difícil es amar al que no te ama.
Ahora hay una enseñanza que dice, si ustedes aman al que les ama, ¿qué hacen de bueno? Bendecid al que te maldice. Pero es un poco complicado bendecir a aquella persona que te hizo mal, que te hizo daño, que te mintió, que te engañó. Es muy difícil perdonar a alguien que te odia. Solamente a través de ese Espíritu Santo, se puede hacer eso. Porque no vas a perdonar con tu amor, sino con la misericordia de Dios y no la tuya. Nosotros debemos ser misericordiosos con las personas, pero a veces se nos complica un poco, porque si es con una persona que yo me llevo bien, es muy fácil tener misericordia de ella y tener compasión. O si no la conozco de repente, pero cuando conozco una persona que me hizo daño, que me maltrató, que me lastimó, que no sé, pongan en sus vidas a esa persona, ¿y cómo puedo yo perdonarla? Entonces, el que ama de verdad, con ese amor de Jesucristo, ese sí es capaz de perdonar, pero no humanamente, sino a través de ese Espíritu Santo. El que me ama, dijo Jesús, y hace lo que Él les dice. Así que debemos amarle y debemos hacer lo que Él nos dice. Yo sé que es difícil, a mí se me hace difícil a veces, se me hizo recontra difícil hace tiempo, en ciertas circunstancias, ¿verdad? Pero Dios tiene que tratar con ese corazón. El corazón está lleno de contaminación que a través de nuestras vidas nos van quedando ahí. Cosas que nos van dañando, que nos van haciendo, que nosotros mismos a veces somos culpables de todo, ¿verdad? Pero cuando empezamos a caminar en la enseñanza de Jesucristo, esas enseñanzas empiezan a transformar nuestro carácter, nuestro corazón, nuestra vida, nuestros pensamientos, y todo eso es a través del Espíritu Santo. Es ese Espíritu que Jesús nos dio para que podamos entender todas estas cosas. Vamos al versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ese es el que me ama. No es creer en Jesucristo, ¿verdad? Y si no guardamos los mandamientos, entonces no le amamos de verdad. Solamente creemos de que hubo Jesucristo, de que hay un Dios, pero no le amamos de verdad. El que me ama será amado por mi Padre. Ahora dice esto la palabra de Dios. Si vos, siendo malo, le das cosas buenas a tus hijos, ¿cuánto más te daría nuestro Padre Celestial? Nosotros, siendo malos, le damos cosas buenas a nuestros hijos. Obviamente, ¿qué padre le haría mal a un hijo? Pero ¿cuánto más nos daría Dios? Si de verdad Dios nos ama. Y yo le amaré, dice Jesús, y me manifestaré a Él. Es decir, Dios Dios está contigo en todo momento. Se lo dijo a Josué, estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin. Y yo le amaré y me manifestaré a Él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, otra vez toca el amor, ¿verdad? Pero no ese amor de hombre. El amor de hombre, nosotros hoy amamos, mañana no. Que Dios nos ama por siempre. El que me ama, mis palabras guardará, y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Dios viene a vos. Pero, ¿qué pasa? Nosotros lo vemos como lo que somos, personas normales, un hombre común, una mujer común.
Entonces, a veces se los complica un poco entender todo esto. ¿Cómo que Dios va a venir a mí? Jesús le dijo a Felipe, hace tiempo que estoy contigo. El que me ha visto a mí, ha visto a Dios. El que me ha visto a mí, decía Jesús, ha visto al Padre. Pero ellos veían una persona común. Nunca veas, si vos vas a una iglesia o tenés una conversación con alguien que te quiere predicar el Evangelio, vas a ver una persona común, pero te va a estar hablando de palabras que no vienen de esa persona, sino que vienen de Dios, y nada más para que vos puedas tener esa oportunidad que tuvo Él. Nada más, nada más. Nosotros conocemos la verdad, esa verdad nos hace libre y queremos que vos también seas libre. Y es por eso que te decimos estas cosas que no vienen de nosotros, sino que vienen de Dios. Y dice que hará morada con Él. También dice en la Biblia de que yo golpeo la puerta, dijo Jesús. Todo aquel que me abre, yo entraré en él. Y dice que cenará contigo y hablarán. Dios está contigo, está en vos, a través del Espíritu Santo. El que no me ama, no guarda mis palabras. Es muy fácil creer en Dios y creer en Jesucristo y no guardar las palabras. Pero esa persona no ama verdaderamente, simplemente está creyendo superficialmente. No guarda mi palabra. Y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Todos los milagros que Jesús hizo, todos los milagros que aún se hacen en su nombre, en el nombre de Jesús, echarán fuera demonios. En el nombre de Jesús los enfermos pondremos las manos en los enfermos y los enfermos sanarán. Pero hay poca persona que en realidad creen eso. Eso es tan real como que me estás escuchando ahora. Versículo 25. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ese mismo Espíritu Santo dice en Salmo 32:8, yo te haré entender y te mostraré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. No es el pastor ni es el hombre el que te enseña, el que te da el entendimiento, es Dios a través de su Espíritu Santo. Cuando empezás a entender las cosas, es el Espíritu Santo que te está dando el entendimiento porque vos querés conocer las cosas. Entonces, una forma fácil de decirle a Dios, Señor, yo quiero conocer tu palabra, yo quiero entender tu palabra, poner eso en oración. Señor, yo quiero conocerte. Ayúdame a conocerte, ayúdame a entender tu palabra. Yo quiero estar contigo en esos tiempos, en esa tierra nueva. Poner en oración, guarda mi familia, dame entendimiento. Seguimos, estábamos en el 26, Él os enseñará todas las cosas. Os recordará todo lo que yo os he dicho. Versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os las doy como el mundo las da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habría regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo, y ahora os le he dicho antes que suceda, para cuando suceda, creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Ya estaba a punto de venir a atrapar a Jesucristo para condenarlo y llevarlo a la cruz. Y miren cómo se expresa Jesús, diciendo que ya venía el príncipe de este mundo. Ya venía Judas a entregarlo, Judas el Iscariote.
con un beso entregó a Jesucristo, pero eran tan común, cuando fueron a atrapar a Jesús, a presionar a Jesucristo, fue en la noche, y no se distinguía bien. Entonces Judas dijo, al que le dé un beso, ese es. Porque era tan común, que lo único que se veían eran personas comunes, hombres comunes. Jesús era un hombre común. Ahora era el Hijo de Dios. Y todo el poder que estaba en él era de Dios. Toda palabra que él enseñaba era de Dios. Todo el amor, la misericordia, la compasión es de Dios. Todo era de Dios. Y todo lo que hay en nosotros es de Dios. Porque, ¿saben por qué buscamos a Dios? Porque nosotros no podemos hacer nada sin Él. No podemos amar, no podemos hacer nada. Los milagros que hacía Jesús, lo hacía por el poder de Dios. La obra es de Dios. Deja que la obra de Dios se haga en tu vida, pero deja que el Espíritu Santo pueda restaurarte, restaurar el corazón, la mente, los pensamientos, que pueda restaurar tu vida, de tomar la decisión de empezar una nueva vida en Cristo y dejar que Dios haga la obra. Las obras que yo hago, hijo Jesús, las hace Dios. Deja que Dios haga la obra. Él te ha dado al Espíritu Santo. Dios está en vos y vos podés estar en Él, así como Jesús lo dijo. El Espíritu Santo se le da a todo aquel que le pida. Todo aquel que pida el Espíritu Santo lo tendrá. Ahora, ¿cómo puedo hacer, José Luis, para pedir el Espíritu Santo a Dios? Simplemente pedíselo. Cuando vas a pedir algo a un almacén, que decir, deme esto, deme aquello, deme lo otro, es exactamente igual. Señor, dame tu Espíritu Santo. Dame entendimiento a tu palabra. Lléname con esa paz que no es de hombre, sino que viene de Dios. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Podés estar en una situación horrible, pasando una enfermedad terminal de repente y que deja de ser terminal por el poder de Dios. Eso es posible. Todo el que cree en Jesucristo, todo le es posible. Todo le es posible. Solamente créelo y hablar con Dios. Pero para poder creer a Dios y para poder tener ese Espíritu Santo, necesitamos cada día arrimarnos a Dios. No es decir, yo creo en Dios, yo soy muy creyente, Vos crees que hay un Dios, pero no crees en Dios. Porque si no le amás, no crees. Simplemente sabes de que hay un Dios. Cuando le amás, estás con Él. Cuando amás a una persona, le buscas, le abrazás, conversás. Entonces, ¿estás amando a Dios? ¿Estás estás aceptando las palabras de Jesucristo? Esa enseñanza, ¿conocés las enseñanzas? Bueno, en este mes vamos a ver las enseñanzas de Jesucristo y vamos a ver dones del Espíritu Santo. Vamos a estar estudiando todas esas cosas, así que te invito a que todos los sábados puedas estar aquí con nosotros a través de la 90.3, a través del canal de Facebook, a través de YouTube, a través de TikTok, siempre tratando de conocer más a Dios, tratando de arrimarnos a Dios, para cuando Jesucristo venga a buscar la iglesia, que estemos prontos y que lo vayamos con Él. Vamos a un corte a la radio y mientras tanto los despedimos del canal. Deseo que la paz de Dios esté contigo, ahí donde estás, y que puedas abrir tu corazón y decirle, Señor, yo quiero conocerte. Yo quiero saber más de vos. Yo quiero estar contigo. Ayúdame. Permite a tu Espíritu Santo que obre en mí. Y Él lo va a hacer, porque Dios no es sordo. Dios te escucha y Dios te ama. Que Dios te bendiga.